Y ahora hacemos un anticipo informativo de fin de semana con Cecilia y con Marcelo, como todos los viernes, y también con una capa de análisis. ¿Cómo andás, Marcelo? Bienvenido. Bien, buen día. Buen día, ¿cómo andás, Ceci? Bien, todo bien, ¿cómo andan? ¿Qué tendrá esa diaria que pasará por abajo de la puerta de tantas casas en un rato? Bueno, arrancaste con noticias internacionales y obviamente que esta declaración de la ONU va a estar mañana. También vamos a tener contenidos en internacional vinculados a la región, una entrevista a un periodista argentino, Alejandro Berkovich, sobre la realidad argentina, con la excusa de un libro que sacó hace muy poquito. Después también un análisis sobre lo que va el periodo Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Después, ya pasando a temas culturales, tenemos una entrevista muy interesante a una música joven que es Ino Guridi, la hija de Renzo Teflón. Y nieta de Mauricio Rosenkopf, ya que estoy lo digo. Mira, no tenía Le mandamos un abrazo grande a Ino. Ahí está, bueno, sale mañana en extra de la diaria de fin de semana. Y ahora sí, arrancando por el arranque del diario Papel de mañana, vamos a tener una nota muy interesante que están preparando los editores de Justicia, vinculada a la renuncia de la fiscal Alicia Guione al caso Penades, cómo queda la causa, pero también tratando de indagar en otros antecedentes de renuncias de fiscales que tenían casos muy importantes y que largos que han renunciado, y qué pasa también cuando eso sucede. Y vamos también a estar comentando un poco, pasando raya y analizando lo que dejó esta semana y estas últimas semanas en cuanto al clima político y al diálogo oficialismo de oposición, después de pasadas las dos primeras interpelaciones del periodo. Matías Capé, que está trabajando en una nota como para analizar lo que fue esta semana. Bueno, ahí quedó planteado con ese último apunte, el que me parece es el tema que abre el juego para la capa de análisis que habitualmente tratamos de ponerle a este segmento. Cecilia, con respecto a ese contenido, ¿cómo nos podemos aproximar a todo lo que estuvo elaborando Matías? Habló del clima político después de las dos primeras interpelaciones realizadas durante este periodo de gobierno. Bueno, parece que es algo que ya preocupa tanto en el oficialismo como en la oposición, la posibilidad de diálogo y de coordinación, algo que ya sabemos y que lo hemos dicho varias veces en este espacio, que es clave en todo este periodo, en el arranque del periodo y también en los 4 años y medio que quedan de periodo. Y por lo pronto también es interesante, me parece, recordar, ¿no?, los pequeños hitos que han habido en este vínculo oficialismo-oposición. Y en ese sentido yo sé que Marcelo ha elaborado una lista muy detallada. He elaborado un papelito, que me tengo que poner los lentes para mirarlo, Está bien, para verlo. No, digo, por empezar en algún momento, ¿no? Vamos a empezar como en el primer trancazo fue lo de la caja profesional, junio. Tanto el mes de junio, con la postergación, dijeron que iban a terminarlo en el último día de junio, después como las internas del Partido Nacional aparentemente por algún motivo complicaban que se votara, que se hacía la caja profesional, terminó siendo a principios de julio, pero ese mes empezó como el primer forcejeo parlamentario fuerte y al mismo tiempo el de la rendición de cuentas correspondiente al periodo anterior, al último año, con toda la negativa inicial de los partidos, la mayoría de los partidos del gobierno anterior en votar el aumento de endeudamiento que solicitaba el Poder Ejecutivo, con un problema ahí con el pasivo que había quedado. O sea, en junio ya empieza así. En julio tenemos al principio la negativa de ir al diálogo social
por protección social que hace la oposición. El Ejecutivo después anuncia que se va a cancelar el proyecto Neptuno. Se decide que se va a interpelar a Frati. El ministro Maía anuncia que va a restablecer los consejos por rama de la enseñanza, que habían sido eliminados con la LUC. Se decide interpelar a Ortuño. En agosto se produce la interpelación a Frati, que termina, como sabemos, en forma bastante tormentosa. El Ejecutivo anuncia que congeló la oficina de la ANI en Jerusalén. Jorge Díaz sale a destacar que se va a ir a fondo con el tema de las auditorías, especialmente en ACE. Enseguida surge el pedido de renuncia al presidente de ACE por una información periodística que salta sobre su trabajo como médico. Se produce la interpelación de Ortuño. Entre medio de esto, lo de Frati ya estaba además la investigadora por la compra de estancia en diputados, ¿no? Por eso sale Díaz a decir que, bueno, si ellos van con las auditorías, ellos no les tiembla la mano, nosotros tampoco nos va a temblar. Bueno, lo de Ortuño transcurre en otro clima, pero después pasa una cosa muy rara, mientras se está interpelando a Ortuño, porque en la mañana en el Senado hay una sesión para que se pidan disculpas Da Silva y Nicolás Viera, pero en la tarde el Frente Amplio plantea aplicarle a Da Silva el artículo 115 para que sea sancionado, propone que se estudie sancionarlo, claro, aunque en realidad la viabilidad de sancionarlo es nula. Pero va por el hecho político igual de plantearlo. Sí. Claro, y enseguida la oposición sale a decir que, bueno, entonces ellos plantean que se le aplique a Viera el artículo 115 y deciden retirarse de la coordinación del Senado. El Senado, cuando a la vez hace un tiempo estaban discutiendo primero instalar una coordinación más amplia de las bancadas a propuesta del sector de Bordaberry. Para temas estratégicos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, hablemos más. Y la cosa rápida, primero, la primera respuesta es no, primero vamos a hacer una coordinación entre los opositores, que no se sabe muy bien hasta qué punto llega, si incluye o no incluye a Cabildo, es el problema que han tenido todos estos meses. Parece difícil. Sí, y ahora en realidad no, coordinemos menos. Claro, se propone en el Senado, claro, donde solo están las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado, a quienes les gusta definirse como coalición republicana, aunque como siempre decimos, una bancada de la coalición republicana formalmente no existe. Sí. Ni ninguna otra cosa de la coalición republicana, ningún organismo, cosas así. Bueno, es una seguidilla en 3 meses intensa. Yo creo que además este último ciclo de interpelaciones, en realidad la oposición objetivamente creo que le salió mal. Porque lanzan las 2 primeras interpelaciones del periodo. Y bueno, la primera no solamente iba a terminar con una declaración de respaldo, sino que además la difusión de lo que sucedió, los cuestionamientos que de cualquier manera podían correr con independencia de la declaración, terminan siendo opacados por todo el escándalo del insulto, etcétera. O sea, el otro día nadie habla de la estancia, todo el mundo habla de lo que le había dicho Da Silva a Viera. Y la de diputados, donde en teoría la oposición podía reunir mayoría, tenían razón ustedes, que decían, cuando hablábamos de esto hace 15 días, que yo no era muy optimista de que... Sin embargo, yo creo que el oficialismo redujo daños en gran forma, porque en definitiva la oposición, vamos a ser, no sé, francos en esto, ¿no? A mí me parece que lo obvio era que el principal objetivo era defender Neptuno, ¿no? Más allá de cuestionar Casupá y las demás obras que piensa hacer el Ejecutivo. El Partido Colorado Nacional e Independiente, en realidad, terminan votando una declaración
que no defiende Neptuno. No lo menciona a Neptuno. Claro, porque ¿qué pasa? Salen a buscar los dos votos de Salle, que de ninguna manera va a defender ese proyecto, porque lo había criticado en todos los tonos posibles. Lo ha definido como un saqueo más grande Sí. que varios ante la arena juntos. Y bueno, y además igual pierden. O sea, nada pueden aprobar. Le falta un voto para aprobarla. Entonces, en realidad, donde le resultaba más difícil la jugada al oficialismo, saca un empate, digamos, en términos. Y yo creo que en realidad no cambia mayormente nada. Yo creo que para agregar en relación al empate, ¿no? Que es un empate que lo deja bien parado también para la discusión que se viene ahora en diputados, que es la presupuestal, Sí. que es la más importante para este gobierno, que obviamente es donde se va a plasmar los compromisos de gestión, el programa de gobierno, y esta interpelación dejó a Cabildo Abierto más lejos de lo que ya estaba de la coalición republicana. Sí. Y ya, bueno, marca, digamos, un camino para la aprobación del presupuesto, también en relación con lo que hablábamos el viernes pasado de bueno, la postura que estaba tomando Álvaro Perrone como líder de la bancada de Cabildo Abierto. Sí, y al mismo tiempo hablábamos del clima. Bueno, el clima está como el clima meteorológico, ¿no? O sea, tiempo loco, porque mientras ocurren todas estas cosas, estas tormentas, digamos, tenemos las otras cosas que pasan. No me acuerdo quién era que decía ayer, cuando Orsi entra en modo Orsi, y bueno, está Camila Ceballos, creo que lo claro, planteó sí, así, sí. analista política. Está el asado con los intendentes, la actitud que vemos con los intendentes que estuvieron ayer, es otra sintonía, otra actitud, digamos, en relación a las relaciones con el gobierno, al clima político. Sí, recordemos que vinieron el intendente de Flores y el de Durazno, del Partido Nacional. Incluso se dieron espacio para, sin dar nombres, cuestionar a quienes desde el Parlamento y usando mucho Twitter hacen una política que para ellos no tiene nada que ver con la política de la gestión y de, por ejemplo, estos entendimientos con el gobierno. Ahí hay un mensaje, ¿no? Que yo creo que incluso tiene alcance a la interna de su propio partido. Yo creo que el Ejecutivo tiene, ¿no? en la figura de Yamandu Orsi como ese perfil dialoguista y que bueno, que no sé si denota una preocupación o quizás es que haya que mantener las dos posturas, ¿no? De repente dialoguistas y más confrontativas en espacios parlamentarios propios de la discusión partidaria. Puede ser simplemente que está bien que convivan ciertas estrategias, pero también, bueno, estas expresiones, tanto con lo de Irazábal ayer, que alertaba, ¿no? Sobre, bueno, pensar que la política está en la discusión en Twitter o que la discusión es por pelear por el titular del día siguiente. Ahí hablas del intendente de Flores. Sí, de Diego Irazábal, que planteaba eso, cierta preocupación, ¿no? por los efectos que este clima de relacionamiento puede generar también en la ciudadanía, ¿no? De hastío, de cierta cansancio, y por el otro lado de cansancio y hastío de lo que se está discutiendo, de cómo se procesa el nivel de la discusión, de que en lugar de discutir de repente por el rol de colonización o los proyectos que se pueden generar en la compra de esta estancia, o de cuestionar jurídicamente o ambientalmente esos proyectos, bueno, el foco pasó a ser el insulto, los intercambios, los agravios, y cómo ahora en el Senado, bueno, si se van a sancionar mutuamente, uno impone una condición para plantear la sanción, y después la respuesta de la oposición es plantear la sanción también al senador Viera del oficialismo. Como que el foco se corre hacia la discusión y el clima, y no se discuten los temas políticos de fondo, que era también lo que planteaba Irazábal. Yo creo que eso es una señal de alerta, ¿no? Que capaz que sin dramatismo, sin dramatizar o plantearse, bueno, de escenarios catastróficos que hemos visto también otros analistas que estaban viendo como con mucha gravedad este nivel y este clima. Sí creo que son señales de alerta que, más allá de capaz de
por la polarización que pueden llegar a generar, sí el descreimiento o el hartazgo, ¿no? de la gente, el alejamiento sobre la discusión y las preocupaciones cotidianas que pueda tener la gente. Porque además están pasando otras cosas. Bueno, la gente del diálogo social está haciendo reuniones, está recorriendo el interior, se instaló el diálogo por seguridad. Quizás son cosas probablemente de la seguridad social y la seguridad pública que le importan más a la gente, como se dice en general. Hay que ver a qué gente, pero a la mayoría. Y sin embargo eso está opacado por todo este otro chisporroteo que en realidad no genera mucho más que ese rozamiento que solo genera pérdida de energía en calor, ¿no? O sea, no, yo qué sé. Me parece que, evidentemente 5 años así no se aguantan, ¿no? Más allá de quién vaya sacando rédito de esto más o menos, creo que hay una pérdida medio generalizada. Sí. Agrego un dato más, volviendo al inicio y a modo de cierre, está claro que para todos los partidos esto genera determinadas dificultades, aunque no deben faltar personas que ven también allí oportunidades, pero para el oficialismo en particular es un problema extra este clima cuando se va a empezar a discutir dentro de poco un proyecto de ley de presupuesto que es siempre un partido en términos políticos fundamental para cualquier gobierno y también para el país, ¿no? De ahí depende que haya más, menos recursos, para qué. Y en ese contexto, el dato que agrego es que han informado algunos medios, yo lo leí en Búsqueda, que en el Partido Nacional, la agrupación nacional de gobierno que nuclea a toda la representación parlamentaria del partido, pasó a ser presidida por Javier García, que posiblemente sea uno de los voceros, el senador García, líder de uno de los sectores principales del partido, más duros y más críticos con el gobierno, y que hay además una intención de hacer un trabajo en el cual de alguna forma se afine la lectura. Esa es una manera de decirlo, la otra es se controle desde el Senado, con la bancada en la Cámara de Representantes, que es una bancada que tiene un anclaje territorial donde muchas veces esos intendentes o intendenta que se llevan bien con Orsi pueden tener influencia en quienes son representantes nacionales. Claro, del departamento. Entonces ahí me parece también algo que empieza a esbozarse y que va a pautar la discusión de los próximos meses, porque el proyecto de ley de presupuesto en el Parlamento va a estar mucho tiempo, ¿no? Sí, y se le agrega ahora que tenemos un sector nuevo en el Partido Nacional. Éramos pocos. Bueno, Lema está empezando la mudanza de a poco, aunque no tiene todavía un nombre, eso se va a definir el año que viene. Sí, yo igual tengo dudas de que lo del oficialismo sea una estrategia de dosificar confrontación y diálogo. Me parece que hay cierta descoordinación también, y que hay movimientos que no forman parte de un plan estratégico, sino que están revelando que hay actitudes distintas, hay distintos grados de ganas de pelearse con la oposición, y que eso no es que se hayan repartido tareas, hacer uno de policía bueno y otro de policía malo. Creo que no, que están descoordinados y a veces saltan líos donde de repente Orsi no los estaba esperando. Y lo que pasó en el Senado esta semana sí, muestra de alguna manera esa descoordinación, ¿no? Porque en el martes de mañana, una sesión extraordinaria para tratar el tema, parecía que zanjaba la situación y esa misma tarde se presenta la moción para discutir una eventual sanción a Da Silva, que después a su vez desencadena la otra. Sí. ¿No hizo una de más ahí el oficialismo, Marcelo? Yo creo que sí, pero creo que sobre todo no la hizo el oficialismo, la hizo una parte del oficialismo. Y pensé que eso es más complicado. Para ser más estricto, más exacto. Claro, que no es que el Frente Amplio que haya sido algo como tal consensuado, haya decidido, bueno, además vamos a proponer la sanción para que ellos tengan que decir si lo respaldan o no lo respaldan expresamente. No, creo que hay una parte de la bancada que se disparó para ese lado, otra parte no quería hacer eso. Y bueno, después ahora parece que se está desactivando esto, o sea, hay una discusión sobre cómo se lleva la relación con la oposición. Cecilia, Marcelo, desearles un buen fin de semana y recordarles que el viernes que viene a la misma hora y en el mismo lugar tienen un compromiso con la diaria para adelantar la que será la otra edición. Por ahora esperamos la de mañana. Bien. Hasta la próxima. La semana que viene.